Gladys en Éxitos. Bueno, en el caso de la realidad venezolana, además, son tantos los factores que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es la fluctuación del dólar y cómo los ciudadanos pueden adaptarse a esta situación. Tenemos a quien es economista, experto en políticas monetarias, Luis Crespo, a propósito del diferencial actual, ¿no? Que está por el orden de 30% y que impacta sin duda, y así lo advierten muchos economistas, y ya mucha gente lo va percibiendo en su cotidianidad. Bienvenido, buenas tardes, señor Crespo. Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros estos minutos y bueno, con los ciudadanos además que están escuchando, pues qué sugerencias puede tener en medio de esa realidad que incide y Sí, mucho. de verdad que el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio en Venezuela ha venido generando angustia, incertidumbre y preocupación en los ciudadanos. Y esto basado fundamentalmente en la idea de cómo optimizar mis ingresos, cómo optimizar mi consumo y cómo comportarme en un escenario como este. La magnitud de la brecha entre Ujú. el dólar oficial y el que puedes obtener en otro mercado ronda el 39%. Wow. Eso tiene implicaciones significativas en términos de, por ejemplo, quienes tienen ingresos en bolívares, si mis ingresos no se incrementan o se comportan en la misma velocidad que el aumento de esa brecha, voy rezagándome y voy perdiendo poder adquisitivo. Entonces, lo que se plantea es, bueno, la necesidad de tener claros los horizontes, las prioridades. Los venezolanos nos hemos adaptado, nosotros Ujú. superamos la Muy cierto. hiperinflación y superamos la depresión y asumimos el régimen multimoneda y la gente se dio cuenta que con un solo empleo no podía generar los ingresos suficientes y bueno, hoy en día desarrollamos múltiples actividades, el pluriempleo. Ujú. Tenemos un trabajo, emprendemos, hacemos asesoría, en fin, ampliamos nuestras fuentes de ingresos, porque es fundamental. O sea, ¿qué tenemos que tener claro? Lo ha venido haciendo la gente, ampliar sus fuentes de ingresos, que esos ingresos sean en una moneda que pueda compensar la velocidad de ajuste de los precios, y por eso, bueno, en el país existe el régimen multimoneda. Usted puede, si está en el Táchira, puede generar ingresos en pesos, si está en Occidente o en Caracas, bien sea en dólares o en moneda, o los ingresos en bolívares que puedan recuperar el diferencial cambiario. Entonces, en primer término, bueno, sí, tener que asumir diferentes fuentes de ingresos, moneda fuerte. Si en este momento, por ejemplo, el costo de oportunidad, o es más beneficioso en términos Ujú. que tú puedas hacer uso del bolívar por el propio diferencial y el tipo de cambio que marca el Banco Central, que tiene un nivel de rezago con respecto a otros. Se cayó la llamada con nuestro invitado economista Luis Crespo mientras vamos nuevamente retomando la conversación con quien es experto en políticas monetarias y para también, bueno, escuchar un poco sus recomendaciones sobre cómo sobrellevar, adaptarse a la fluctuación del dólar en Venezuela. Y a propósito de lo último, también han declarado varios especialistas en esta área. Tengo acá lo que han sido, por ejemplo, reacciones de Adrúbal Olivero, como socio director de Ecoanalítica, que, claro, lo que subraya es que la palabra para definir a la economía venezolana, y desde hace bastante tiempo, es incertidumbre, ¿no? Y con incertidumbre es difícil incluso poder planificar eficientemente, pues iniciar incluso algún proyecto dentro de ese marco de incertidumbre que no sabes en qué pueda terminar, ¿no? Cualquier idea que quieras emprender. Y ese es un poco también el planteamiento que le tenía al señor Crespo, porque dentro de las opciones que ha tenido o las que han optado algunos venezolanos para paliar, para sobrellevar, para surfear esta ola, están los emprendimientos, ¿no? Los emprendimientos en divisa, que básicamente es servicios, productos que se vendan, que se puedan cobrar principalmente en dólares, incluso la globalización digital también como opción, que ha permitido que muchos venezolanos trabajen como freelancers para clientes internacionales, ofreciendo servicios en áreas como traducción, diseño gráfico, programación, mercadeo digital, redacción. Las clases y asesorías en línea, profesores, entrenadores y otros profesionales han migrado hacia las plataformas digitales para ofrecer clases virtuales y asesorías personalizadas. De hecho, hay una modalidad ahí que si la pegan en el contenido
y que no pierda vigencia, pues queda en el tiempo y comienza a generar lo que llaman activos, ingresos pasivos, ¿no? Que es que sin volver a hacer un esfuerzo físico de realización, en este caso un contenido para un curso online, esa persona va a seguir cobrando en dólares de acuerdo a las posibilidades que ofrecen estas plataformas, como por mencionar una YouTube, señor Sí, Crespo. hemos tenido, los venezolanos nos hemos adaptado y hemos innovado en medio de las dificultades que hemos tenido que enfrentar Ujú. en términos económicos. Tú hacías una descripción clara del tipo de emprendimiento que en el cual se ha caracterizado los profesionales o los trabajadores venezolanos y que bueno, así como hay experiencias exitosas, hay otras que han quedado en el camino, pero Sí, constantemente los que decidimos quedarnos en Venezuela hemos entendido la necesidad de, primero, estar informados. Es fundamental para la toma de decisiones. El tema que nos aqueja hoy, el comportamiento del tipo de cambio, bueno, tenemos que estar informados para hacer la planificación estratégica y tener los escenarios de toma de decisiones para las posibilidades de cambio, y es importante plantearnos nuestros horizontes, entender que debemos generar distintas fuentes de ingresos en distintas monedas, y si estamos identificamos que una de las monedas es débil porque se deteriora con respecto a otra, bueno, tenemos que buscar los mecanismos de compensarlo. Creo que sí. en medio de las dificultades, hemos sido muy enérgicos en ser creativos, en adaptarnos a nuevas realidades. Muchos que quedan en el camino desde el punto de vista del emprendimiento, pero bueno, nuestra recomendación es, en primer término, mantenernos informados, tener claro cuáles son los objetivos de planificación, si es como familia o si es como empresa o emprendimiento. Si es como familia, bueno, creo que nuestras madres y nuestras abuelas son las mejores administradoras y debemos Mm. aprender mucho de eso, tener claro cuáles son nuestras estructuras de gasto, nuestro tipo de Uy, sí, consumo, llevar un buen y no, control. no sobredimensionar cosas. Ujú. Ahora una pregunta, porque bueno, ya para terminar, aprovechando el tiempo como economista experto, además en políticas monetarias, ¿no? Hay en paralelo toda una realidad también geopolítica y de lo que ha sido o lo que es hasta ahora, lo que más o menos se entiende de la política exterior con relación a Venezuela del segundo mandato de Donald Trump. Estos anuncios, por ejemplo, el 25% de aranceles a todas aquellas empresas que compren petróleo y gas a Venezuela que no sean americanas o que tengan algún vínculo con Estados Unidos, ¿no? Al final, una política muy pragmática, pero que evidenciaría, y sobre todo con la extensión, por ejemplo, de la licencia de Chevron, que va a continuar el vínculo. Es decir, que ese dinero, por ejemplo, que se percibe por esa área, ¿no? Petrolera y particularmente una empresa como Chevron, esas divisas, pues pueden mantener la dinámica, por lo que entiendo, pueden mantener la dinámica local. Y ahí la pregunta de por qué esto último, bueno, que se haya disparado la brecha, ¿no? Como decía usted, de casi 40%, Claro, el diferencial. la brecha del bueno, en primer término, el comportamiento macroeconómico para el 2025, existía un consenso entre los economistas en que había dos variables que lo marcaban o eran transversal al mismo, que era el tema de la geopolítica y la llegada de Donald Trump al poder. Cualquiera de las decisiones o de las dinámica Anuncio. Ujú. dinámica en esos escenarios impactaría la economía venezolana. Y luego el tema del diferencial cambiario, no olvidemos que no es 2025, comenzó a agudizarse en agosto de 2024, septiembre, octubre de 2024, en lo que llamamos el segundo semestre del 2024. Mucha incertidumbre, mucho nerviosismo y además, la demanda en el mercado cambiario venezolano creció y no hay una oferta que permita satisfacer ese nivel de demanda. La preocupación sobre Chevron es que es uno de los actores que ha venido ofertando divisas en ese mercado. Chevron Por viene eso. produciendo aproximadamente 230,000 barriles de petróleo diario, inyecta divisas para operar en el país y bueno, tiene un efecto multiplicador. Si tú retiras esa variable en la economía venezolana, regresaríamos a niveles de 2022, 720,000 barriles y con grandes limitaciones de acceso al mercado internacional. Mm. Creo que también los anuncios de Trump, mira, yo estoy
los convencidos de que hay conversaciones o hay negociaciones. De hecho, ya Chevron no se va el 30, se va el 27 de mayo, Por y eso, y así puede seguirse sucesivamente. extendiendo. Aló. Puede seguirse extendiendo, además, ¿no? Con además lo que se entiende como una política pragmática en la que se le va a dar carta blanca a todo aquello que tenga vinculación con eh, Estados Unidos, to- no así el resto. Totalmente, creo que incluso lo del 25% nos ataría a ser un proveedor del mercado norteamericano. Entonces, Exacto. creo que el juego está en pleno desarrollo y Ya. que todos los días debemos observar cuáles son las estrategias en el escenario internacional. Claro, mientras tanto el mercado reacciona, lo que dice usted, ¿no? Dentro de ese Totalmente. marco de incertidumbre. Yo Ujú. soy de los que incluso planteaba en mis análisis, necesitamos certidumbre en medio de la incertidumbre, porque la certidumbre da escenarios favorables. La incertidumbre lo que genera es riesgo, desconfianza y temor sobre el desarrollo de la actividad económica. Obvio. Pero bueno, muchísimas gracias. Por lo pronto seguimos Gracias a aquí ustedes. atentos y analizando con especialistas como es el caso de Luis Crespo, economista, experto en políticas monetarias. Nos corresponde hacer una pausa, 1:56. Cierro la primera hora nacional de Gladys en Éxitos. Queda una segunda para Caracas, que igual pueden seguir escuchando aquellos que se desconectan en este momento a través de Ventanas Digitales. Estamos transmitiendo por YouTube, por el canal Mundo UR y pueden descargar la app Mundo UR también en el celular. Por ahí nos consiguen.